Si alguien necesita ya hacer alguna consulta, no hay ningún problema, la puede hacer y la respondemos. ¿Estamos? ¿Se acuerdan que el último tema que habíamos visto en la clase pasada eran situaciones especiales respecto de la existencia de dos proyectos, por ejemplo? Y habíamos hablado de proyectos que tenían igual duración y distinta inversión, y también situaciones donde teníamos proyectos de igual inversión y distinta duración, y proyectos mutuamente excluyentes. ¿Se acuerdan que habíamos comenzado con un ejemplo? Y yo voy a compartir pantalla ahora para volver a ese ejemplo que habíamos iniciado la clase pasada. Profe, yo le quiero preguntar algo de eso. Sí, cómo no, te escucho. Sí, Usted había dicho que si podíamos calcular la TIR modificada del análisis, del último análisis, para ver si nos convenía o no nos convenía. Igual ya sabíamos que nos convenía, pero había pedido que igual calculemos. Y lo pude hacer a través de la función de Excel, pero intenté hacerlo escribiendo la función, digamos, con cada variable y no me salía. Y me gustaría si nos podría mostrar cómo llegar a la TIR modificada, digamos, escribiendo la fórmula, por así decirlo. Bueno, ahora lo vemos. Voy a compartir la pantalla para recordar cuáles eran los datos del ejemplo que estábamos haciendo. ¿Ven la pantalla o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, el ejemplo que habíamos comenzado a ver era el primero, que eran proyectos que tenían distinta inversión, pero igual duración. Fíjense, era el proyecto A con una inversión inicial de 100.000 y el proyecto B con una inversión inicial de 50.000. Pero tenían los dos una duración de dos años, digamos. Entonces, el problema que se planteaba ahí, espérenme porque siguen ingresando. El problema que se planteaba ahí era que, según analicemos con VAN o con TIR, teníamos respuestas distintas. Con VAN nos daba que era conveniente el proyecto A y con TIR nos daba que era conveniente el proyecto B. Y yo les decía que eso es lógico, porque cuanto más inversión tenés, se supone que tu VAN va a ser mayor que el que tenga menos inversión. Eso hace que tengan opiniones distintas, digamos, del VAN y la TIR. Por otro lado, yo les hice hacer el cálculo de la TIR modificada. ¿Se acuerdan que la TIR modificada en qué consistía? Consistía en llevar el flujo de fondos del año 1 y del año 2 al momento final a la tasa de mercado, tasa K, o sea, al 30%. Y voy a agrandar más la pantalla. Entonces, ¿cómo sería? Por un lado, tendríamos que llevar los 60.000 hasta el final del segundo año, o sea, capitalizándolo por un año. Esos 60.000 sería, para la alumna que preguntó, 60.000 por 1,30. Al multiplicar por 1,30, estoy llevando ese valor al final del segundo año, porque simplemente es por un año que lo tengo que capitalizar. Entonces me va a dar 78.000 pesos. Entonces, ¿por qué hago eso? Porque yo supongo que cuando recupero estos 60.000 pesos, o sea, cuando esos 60.000 pesos son liberados por el proyecto, los invierto, pero no a la TIR, sino a una tasa de mercado que yo supongo que es el 30%. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Por otro lado, cuando llego al final del proyecto, también cobro los 120.000, o sea, recupero los 120.000. Significa que una vez finalizado el proyecto, yo voy a disponer de 198.000 pesos. Entonces, ahora es una operación simple. Invertí 100.000
para tener al cabo de 2 años 198.000. Entonces, acá sí usamos la formulita R sobre P a la 1 sobre N menos 1. O sea, hacemos 198.000 dividido 100.000 elevado, a ver, espérenme. A ver. Ahí está. Elevado ¿a cuánto? A la 1 dividido 2, porque son 2 años, y a ese resultado le restamos 1. Y veamos cuánto nos da. 198.000 dividido, la inversión inicial era de 100.000. Sí. Elevado a la 0,5 menos 1 y da el 40,04071, que es 40,71%. Aguárdenme que siguen ingresando. ¿Quedó entendido cómo hice el cálculo? Sí, profe. Sí, bueno, Sí, de la yo había misma. hecho eso, pero había incluido la inversión inicial, por eso no he No, dado. claro, porque la inversión inicial ya está en el momento cero y vos necesitas esta inversión para poder saber cuánto recuperaste, cuánto te generó esa inversión. O sea, esta inversión hace las veces de capital. ¿Está? Sí, Y profe, gracias. por otro lado, en el segundo ejemplo, haciendo lo mismo, me da 45,6%. Y yo miro esto y digo, ah, pero entonces me conviene el segundo. Y yo les voy a decir de que eso no es así. ¿Por qué? Fíjense el análisis que voy a hacer del segundo. Si yo invirtiera en el segundo proyecto, ¿qué pasaría? Yo tendría este flujo de fondos. Pero a mí me estaría quedando en el bolsillo otros 50.000 pesos, porque se supone que si yo estoy comparando con el proyecto A es porque dispongo de los fondos, si no, no tendría sentido. ¿Cómo voy a comparar con un proyecto que me implica una erogación inicial de 100.000 pesos si no los tengo? Entonces yo parto del supuesto que yo dispongo de esos 100.000 pesos. Entonces acá habría un excedente de 50.000 pesos que yo tendría que invertirlos, no los voy a tener guardados bajo el colchón. Entonces, si yo no tengo otro proyecto alternativo, yo voy a suponer que a estos 50.000 pesos los voy a invertir por 2 años, que es el tiempo de duración del proyecto, a la tasa del 30%. Si yo invierto estos 50.000 pesos durante 2 años al 30%, vamos a llegar al final de los 2 años con un monto de 84.500 pesos. Significa que finalmente yo termino invirtiendo los 100.000, uno en un proyecto, otro en una X inversión, para ir recuperando 20.000 en el primer año y 164.500 en el segundo. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿qué hago ahora? Calculo la TIR modificada, a ver si es cierto que la TIR modificada de este tipo de inversión conjunta supera a la del proyecto A. Y bueno, hago los cálculos tal como lo trabajamos recién, o sea, los 20.000 los llevo hasta el momento final, al 30% son 26.000, más 164.500 que ya tengo, llego a obtener 190.500 pesos. 190.000, y fíjense, ya viendo con esto, ya vemos que no es lo mismo. Yo con el proyecto haya un valor final, el valor final que obtuve es de 198. Acá el valor final total que voy a obtener es de 190.500. Entonces, la TIR modificada en este caso va a ser de, ya les digo de cuánto, del 38,02%.
Y si comparo TIR modificada del proyecto A y de este tipo de inversión conjunta, ¿qué me dice? Me conviene el proyecto A. En definitiva, ¿con qué método puedo decidirme sin necesidad de calcular TIR modificada? Con el VAN. Fíjense que estoy eligiendo el proyecto que tiene mayor VAN. O sea, en situaciones en las cuales la TIR y el VAN dan respuestas distintas, debo inclinarme por el VAN, porque el VAN es el que me da la respuesta correcta. ¿Estamos? ¿Quedó entendido esto último que hice? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Lo mismo, y lo dejo ya para que lo analicen ustedes, va a ocurrir cuando tenemos proyectos que tienen la misma inversión y distinta vida. Fíjense acá, yo presenté el proyecto A donde la inversión es de 100.000 pesos y tiene una duración de 2 años. Y el proyecto B, que tiene la misma inversión, pero dura 1 año. Al calcular el VAN, ya me doy cuenta que el proyecto A es el que conviene. Y si no, fíjense, el proyecto diferencia. El proyecto diferencia, ¿se acuerdan que era? Al proyecto A restarle el proyecto B. Yo les aconsejaba siempre, si tenían distinta magnitud, poner primero el más grande y después el segundo término menor. Pero acá son los dos iguales, tienen la misma inversión. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos el proyecto diferencia y vemos cómo nos da el VAN. Este VAN, si me da positivo, significa que me conviene el primer proyecto. En este caso es el proyecto A y fíjense cómo el VAN es el que tú decidió finalmente. Si me hubiera dado negativo este VAN, en ese caso hubiera convenido el proyecto B. En situaciones como esta, en este caso fíjense que la TIR modificada coincidió con el VAN en cuanto a la decisión. ¿Por qué? Porque al ser el proyecto B tener menor duración, yo debo suponer que los fondos liberados sí o sí los invierto a la tasa K, que en este caso es del 30%. ¿Quedó entendido? ¿Está Sí, claro? ¿Alguna duda al respecto? De la misma manera, pueden llegar a trabajar con proyectos mutuamente excluyentes. ¿Se acuerdan que cuando los proyectos son mutuamente excluyentes, la característica era que si se realizaba uno, no se realizaba el otro? Entonces debemos decidirnos. Generalmente la mejor decisión se la hace a través del VAN. O en su defecto, el VAN del proyecto incremental. ¿Estamos? Con esto, yo voy a dejar de compartir pantalla por el momento. Doy por concluida la unidad de decisiones de inversión. Hoy yo subí un material que no solo es el reflejo de las filminas que utilicé la clase pasada, sino otro material que fue confeccionado por los licenciados Martínez, por Mariló y Jorge Fiol. Les pido por favor que lean ese material. Ahí está un poco más desarrollado el tema de los pasos a seguir antes de la evaluación financiera del proyecto. Y cualquier duda que tengan, me la consultan en la próxima clase. Otro tema que también está tratado ahí es distintas formas de armar flujos de fondo. Fíjense que nosotros hemos armado el flujo de fondo por el criterio de lo percibido, que es lo financieramente correcto.
Pero hay autores que arman flujos de fondo partiendo de estados de resultados, lo cual para mí no es correcto, porque si yo estoy haciendo una evaluación, tengo que ver el movimiento de efectivo, o sea, no me interesa en principio lo de vengado, sino lo que cobro. ¿Estamos? Porque yo puedo estar, qué sé yo, por ahí devengando un ingreso y después no lo cobro, y qué sentido tiene. Pero existen esos métodos, y en particular hay 3 formas de armar flujo de fondos que está planteado por López Dumrauf, pero entiendo que esas 3 formas de armar los flujos de fondo no son a los fines de decidir por una inversión, sino a los fines de ver más que nada el flujo de caja, un análisis del flujo de caja. Yo se los nombro porque está en ese material, léanlo, y cualquier duda quiero que me lo consulten. Desde ya que para mí son temas que no deberían estar en esta unidad, desde ya que en el programa tampoco están específicamente enumerados. Profe. Sí. Una se refiere al free cash flow. Exactamente, exactamente. Me refiero a eso. Sí, vi que el profesor de la MEA había subido un Excel con ejemplos de esos 3 tipos de flujo de fondos y sí. Trataba de entender. O sea, arman los flujos de fondos partiendo del resultado operativo del estado de resultados. Y le suma y resta movimientos que son de caja, digamos, y que no están incluidos en el estado de resultados, y movimientos que no implican erogaciones de fondo, como el tema de amortización. Pero vuelvo a repetir, desde mi punto de vista, son elementos de análisis, pero no de decisión de inversión. Y yo lo hablé con el profesor de la MEA, él estuvo de acuerdo conmigo. Les pido de todas maneras que lo lean, y cualquier duda me consulten, porque si de mí dependiera, yo es un tema que no lo incluyo como tema de parcial de esta unidad. Pero quiero, por favor, que lo estudien por las dudas, o sea, que lo vean, y cualquier duda lo vemos específicamente en la próxima clase. ¿Está? Está el material ya en el aula, así que vuelvo a repetir, son formas de armar flujos de fondos, pero para mí no a los fines de evaluación de proyectos, sino de otro tipo de análisis, o sea, análisis de caja fundamentalmente. ¿Estamos? ¿Alguna consulta? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, yo voy a avanzar con la unidad 6. Aguárdenme que voy a buscar el programa. Entonces comparto con ustedes. La unidad 6 se llama Decisiones de Financiamiento. Fíjense ustedes que hasta ahora nosotros hemos estado analizando y evaluando decisiones que tienen que ver con inversión. O sea que estábamos evaluando decisiones que tienen que ver con el lado izquierdo de nuestro balance. A partir de esta unidad comenzamos a ver el lado derecho del balance, es decir, decisiones de financiamiento. Entonces, cuando yo hablo de decisiones de financiamiento, ¿qué les parece? ¿De qué va a tratar esta unidad? ¿De si usamos, por ejemplo, capital propio o ajeno? Muy bien. Cuando hablamos de financiamiento, englobamos el financiamiento efectuado con capital propio y con capital ajeno. Entonces, si yo hablo de estructura de financiamiento, me refiero precisamente a esto, a cómo yo estoy financiando las inversiones mediante el uso de capital propio
y de capital ajeno. Les pido por favor que recuerden que financiamiento no es sinónimo de endeudamiento. Habitualmente suelen confundir ambos conceptos. El financiamiento engloba, como lo acabamos de decir, en lo propio y lo ajeno. El endeudamiento es solamente ajeno. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque he corregido exámenes en los cuales los alumnos han puesto endeudamiento propio. ¿Estamos? El endeudamiento es ajeno, lo pido prestado. El financiamiento puede ser propio o ajeno. Que quede bien claro esto. Voy ahora a compartir nuevamente la pantalla para ir viendo las filminas que preparé para esta unidad. Bueno, fíjense, el primer concepto que me pide la unidad es concepto de estructura de financiamiento. Habiendo dicho lo que explicamos recién, ¿cómo la definirían ustedes a la estructura de financiamiento? Puede ser en qué parte la empresa está financiada, en qué porcentaje por capital propio, en qué porcentaje en capital ajeno. Exacto, esa es una buena definición. Justamente la estructura de financiamiento es, acá les puse una filmina para eso, fíjense, combinación de deuda y capital que se utiliza para financiar los activos, sea de la empresa o sea de un nuevo proyecto. Es como dijo el señor recién, es determinar qué porcentaje de nuestras inversiones vamos a financiar con deudas y qué porcentaje lo vamos a hacer con capital propio. ¿Estamos? El segundo punto habla de la clasificación de las fuentes. Y a ver, sin haber leído nada, o el que leyó mejor, pero vamos a suponer que alguno leyó y otros no. ¿Qué opinarían ustedes en cuanto a clasificación de las fuentes? ¿Cuál sería la primer clasificación que incluirían? Propias y ajenas. Muy bien, propias y ajenas. Dentro de las propias, ¿qué incluirían? Puede ser aporte de los socios y también resultados acumulados. Sí, aportes de los socios, resultados no asignados, ¿y qué más? Algo que se va constantemente. Emisión de acciones. No, eso ya sería el aporte de los socios, capital propio. Los fondos autogenerados. Fíjense, el movimiento, la actividad de la empresa va generando fondos. Esos fondos se van reutilizando. También son una forma de financiamiento que tiene la empresa. Y cuando yo hablo de financiamiento ajeno, ¿a qué me refiero? A la financiación de los proveedores, préstamos bancarios. ¿Qué más? ¿A dónde puede recurrir la empresa para obtener financiamiento? ¿Está bien los proveedores, o sea, las deudas comerciales? ¿Está bien los bancos? Emisión de ONs. Perdón, emisión de... ONs, obligaciones negociables. De obligaciones negociables. Muy bien, o sea, el mercado de capitales. O sea que la empresa puede obtener fondos de terceros de distintas maneras. Muy bien, sigamos. Esa sería una primer clasificación. A ver si la tengo en ese orden. Fíjense, según el origen del capital, es la que acabamos de decir, fuentes propias y fuentes ajenas. Según el tipo de garantías, pueden ser con o sin garantía. ¿En qué casos serían, denme ejemplos de sin garantía y denme ejemplos con garantía? Sin garantía sería el aporte de los socios. Y sí, digamos que sí, que uno aporta, pero y en el caso de endeudamiento, un ejemplo que se... Supongo que está obligada la empresa a devolver ese capital.
si es endeudamiento ajeno. Pero también se suele hablar de sin garantía real, digamos, o específica, a pesar de que todo el patrimonio de alguna manera está garantizando. Bueno, hay deudas, por ejemplo, que no tienen una garantía específica, la deuda con los proveedores. Eso no significa que el patrimonio completo de la empresa lo garantice. Lo que ocurre es que va a haber endeudamientos que tienen un bien garantizándolo, en cuyo caso van a tener prioridad en el cobro. Esa garantía puede ser a través de una hipoteca, de una prenda, de un cheque de pago diferido, de un pagaré. ¿Estamos? Eso no, o sea, vamos a decir con garantía cuando haya un instrumento que garantice ese endeudamiento. Y sin garantía si no existe ese endeudamiento, pero sabemos que aún así las deudas, o sea, nuestros acreedores tienen derecho al cobro si es que se liquida la empresa. ¿Estamos? En la medida que alcance, por supuesto. Seguimos. Según la existencia o no de intermediarios financieros. A ver, ¿quién me puede decir un ejemplo en caso de que no haya intermediario financiero y otro en el caso de que sí haya intermediario financiero? Pues ahí la clasificación sería con o sin intermediario financiero. A ver. El que es sin intermediario puede ser con el proveedor. Muy bien. ¿Y con intermediario? Cuando interviene un agente de bolsa para colocar una obligación negociable, por ejemplo. Después vamos a ver bien ese tema. Profe, Puede ser el agente de bolsa que haga de intermediario, sí. profe, Pero ¿podría ser fundamental. deuda bancaria? ¿Cómo? El caso de la deuda bancaria, donde Exacto. el banco es el intermediario financiero porque no es el que genera el ahorro que me financia. Exactamente. El mejor ejemplo es el de la deuda bancaria. ¿Y por qué dije yo el tema de los agentes de bolsa? Después los vamos a ver. Porque cuando uno trabaja en el mercado de capitales, el mercado lo que hace es reunir al inversor con el que necesita fondos, y se dice que ahí no hay intermediarios. O sea, el hecho de que exista un agente de bolsa, el agente de bolsa lo que hace es representarme, no hace las veces de intermediario como lo hace el banco. El banco sí es intermediario. ¿Por qué? Porque el banco es el que pide el dinero o capta el dinero a través de los depósitos y es el que presta, y es el banco el que corre el riesgo del préstamo. Por eso cuando hay una intermediación, el intermediario generalmente es el que se arriesga. En cambio, cuando uno opera en el mercado de valores, el riesgo lo asume el inversor directamente. El agente de bolsa no asume ningún riesgo, simplemente que inclusive no siempre hace falta, porque fíjense que está el mercado electrónico que uno puede trabajarlo individualmente sin necesidad de un agente de bolsa. ¿Estamos? Seguimos. Eso para que ya vayan viendo la diferencia, porque después tenemos unidades especiales al respecto. Según, bueno, esto ya lo vimos, según el ámbito, hablamos hoy de las deudas comerciales, las entidades financieras, que serían las bancarias, y las del mercado de capitales. Eso ya lo analizamos. Esto también ya lo vimos, según se avale el crédito con todo el patrimonio de la empresa o solo con determinados bienes y derechos. Muy bien. Ahora un concepto que lo hemos nombrado en la unidad anterior, que es la tasa de costo de capital. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hicimos la evaluación de los proyectos a través del BAN, hablábamos de que debíamos descontar el flujo de fondos a una tasa que se llamaba tasa de costo de capital? Y también dijimos que cuando calculábamos la TIR, debíamos comparar esa TIR con esa tasa de costo de capital para tomar la decisión. Hay una definición de tasa de costo de capital que dice que es el rendimiento mínimo que se debe exigir a los proyectos
para mantener, digamos, el valor de las acciones en el mercado. Y se los pongo acá. Fíjense, es la tasa de rendimiento mínima que se debe obtener de las inversiones para que el valor de la empresa no disminuya. O dicho de otra manera, para que el valor de la empresa o de las acciones se mantengan en el mercado. Ese es el concepto de esa tasa acá que nosotros hemos utilizado. Y también, fíjense, es la TIR a superar para justificar inmovilizaciones de fondos. ¿Por qué dice es la TIR a superar? Porque cuando nosotros calculábamos la TIR, recuerdan que la TIR debía ser mayor que la tasa de costo de capital para que el proyecto sea viable. Y si era igual a la tasa de costo de capital, estábamos en un punto de indiferencia. O sea, son dos conceptos que de alguna manera ya lo hemos visto. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí, Pero la profe, tasa, ¿sí? la tasa de costo de capital, Sí. aquellos proyectos que generan una tasa mayor que la de costo de capital son los que hacen que la empresa aumente su patrimonio neto o se enriquezca, digamos. Exacto, aumenta el valor, sí. Ok, Sí, gracias. sí. Cuando la TIR es mayor que la tasa de costo de capital es porque la empresa debería aumentar su valor de mercado. Exactamente, porque está generando riqueza. En cambio, en ese punto de igualdad le da lo mismo, o sea, no genera riqueza. Y a lo mejor se está arriesgando sin sentido. Esa tasa de costo de capital también tiene otros nombres, como por ejemplo tasa de corte o tasa de referencia. Ahora, fíjense, acá estamos. Tasa de referencia, justamente porque es la tasa que me permite a mí seleccionar, elegir, digamos, si un proyecto es o no es rentable, o sea, o no es conveniente de llevar a cabo. Fundamentalmente en proyectos excluyentes. Y tasa de corte, porque es la tasa que a mí me dice hasta cuándo puedo expandirme con los proyectos. Por eso tiene esos otros dos nombres. O sea, habitualmente uno la llama como tasa de costo de capital, pero cumple esas dos funciones, como tasa de referencia o como tasa de corte. Es decir, yo tengo varios proyectos. En la medida que las TIR de cada uno de los proyectos que voy incorporando supere a esa tasa de corte, yo voy a seguir llevando a cabo los proyectos. Cuando llego a la igualdad es que estoy en el punto de indiferencia, y cuando esa TIR resulta menor a esa tasa de corte, directamente no llevo a cabo los proyectos. Por eso es que recibe esos nombres. ¿Me van siguiendo? ¿Alguna duda? Muy bien. Vamos ahora a ver qué sigue. Aguárdenme porque yo voy siguiendo el programa con esto. Costo de cada fuente. Cada fuente de financiamiento tiene un determinado costo. Yo voy a comenzar, no en el orden habitual, que es comenzar con las tasas de costo de las fuentes propias, sino que voy a comenzar con las tasas de costo de las fuentes ajenas, porque es la que de alguna manera ustedes ya conocen. Si yo a ustedes les preguntara, ¿qué tasa de costo tiene un endeudamiento? ¿Qué me dirían? La tasa que nos ofrece el banco, pero restando, digamos, la incidencia que tiene la deducción de los intereses para el cálculo del impuesto a la ganancia. A ver, vamos a partir de un ejemplo. Yo voy al banco y el banco me dice que me va a dar un préstamo que tiene una tasa, no, es una tasa nominal anual del 60%, que además me cobran sellado, IVA, seguro y gastos administrativos. ¿Puede ser ¿Está? el costo financiero total, profe? Ahí sí me gustó más. Es la tasa de costo financiero total
neta del efecto impuesto. O sea, lo que dijo el señor anterior está perfecto, hay que netear el efecto impuesto, pero no es la tasa que me dice el banco. Porque la tasa que me dice el banco, primero puede ser una tasa nominal y no efectiva. No sé qué tasa me va a dar el banco. Habitualmente hablan de la tasa nominal. O sea que ahí ya partimos con un error. O sea, debemos trabajar con una tasa efectiva, pero encima, si hay gastos, debemos trabajar con la tasa de costo financiero total. Y recién ahí netear el efecto impuesto. ¿Por qué netear el efecto impuesto? Ustedes saben que los intereses son deducibles del impuesto a las ganancias. Entonces, vamos a suponer, voy a dar un ejemplo. ¿Están viendo esta otra pantalla? La del Excel. Sí, profe. Bueno, voy a abrir uno nuevo. Esperen un minuto. Vamos a suponer que pedimos un préstamo de 100.000 pesos y que me va a generar intereses por 20.000 pesos. Estos intereses yo los puedo deducir como gasto del impuesto a las ganancias. Significa que si yo tengo en mi estado de resultados una utilidad antes de impuestos de 80.000 pesos, yo voy a restar los intereses por 20.000 y el impuesto lo voy a pagar sobre la diferencia, que son los 60.000 pesos. Y mi tasa de impuesto el 35%, vamos a tener un impuesto de 21.000 pesos. Fíjense ustedes que si yo no hubiera descontado los intereses, ¿cuánto hubiera sido el impuesto a las ganancias? El impuesto a las ganancias lo hubiéramos tenido que calcular sobre los 80.000. Significa que mi impuesto hubiera sido de 28.000 pesos en lugar de 21.000. Entonces, hay un ahorro impositivo. En este caso, el ahorro es de 7.000. Y si ustedes se fijan, los 7.000 pesos surgen de aplicar el 35%, que es la tasa de impuesto a los intereses. Es por eso que la tasa de costo de capital de las deudas, vamos a calcularlo como la tasa de costo financiero total por 1 menos la tasa de impuesto a las ganancias. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Está entendido esto? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. El tema está en cómo van a calcular esa tasa de costo financiero total. ¿Alguno de ustedes me puede decir cómo lo haría según el tipo de préstamo de qué se trate? Si se trata de una operación simple, o sea, un préstamo que se devuelve en un pago único que incluye capital e intereses, ¿cómo calcularían la tasa de costo financiero total? Reintegrado sobre prestado. Exacto, reintegrado sobre prestado, eso les va a dar la tasa del préstamo. La tasa de costo financiero del préstamo, ¿en qué unidad de tiempo? En el plazo del préstamo. Si ustedes después necesitan llevarla anual, bueno, elevado a la 365 sobre N o a la 12 sobre N, todo depende de la unidad de tiempo que estén utilizando para el cálculo. Menos 1, por supuesto.
Pero ¿qué pasa si el préstamo no es reintegrable en un solo pago, sino que ese préstamo se reintegra en cuotas? No importa qué sistema de amortización utilice, cualquier sistema que utilicen. ¿Cómo tendrían que trabajar? A ver, ¿quién se anima? No importa que no esté del todo correcto, pero por lo menos denme idea de lo que ustedes suponen que deben hacer. Ir actualizando los flujos de pagos, digamos. Exacto. Tienen que armar un flujo de fondos del préstamo. En ese flujo de fondos, como ingreso van a tener el importe del préstamo. Vamos a suponer y vamos a hacer un ejemplo. Supónganse que pedí un préstamo, vamos a seguir con los 100.000 pesos. Se lo voy a devolver en cuotas que incluyen seguro, intereses, capital a devolver y gastos. En vez de gastos voy a poner impuestos. ¿Por qué impuestos? Porque puede haber IVA en la medida que no seamos responsables inscriptos, los vamos a tener que considerar, o algún otro impuesto. Vamos a suponer que las cuotas sean, vamos a suponer 6 cuotas, la primera de 25.000, la segunda de 23.000, 21.000, a ver, 1, 2, 3, 20.000, 18.000 y 17.000. Fíjense, a ver, voy a hacer la sumatoria por las dudas, no vaya a ser que mi total no... 124, perfecto. Muy bien. Estas cuotas, ¿cómo fueron calculadas? Y las cuotas fueron calculadas por cualquiera de los sistemas de amortización que ustedes conocen y se les ha incorporado gastos, intereses, impuestos, intereses ya van a estar incluidos por el sistema de amortización, pero lo hemos incluido seguro, impuestos. Por eso, aun cuando se tratara de un sistema francés, puede ocurrir que finalmente los valores desembolsados fueran estos. Entonces, ¿cómo voy a calcular esa tasa de costo financiero? Voy a armar un flujo donde en el momento cero voy a incluir los 100.000 pesos negativos. Yo acá lo armo como una columna. Esta sería el primer pago, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Y en realidad esto vamos a ponerlo acá arriba. Ahí está, para que quede mejor. Y calculo la TIR a través de las fórmulas que están en el Excel. Insertar fórmula, TIR. Fíjense, me van viendo los pasos como para hacer el cálculo. Voy a fórmula, TIR, aceptar, y ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es seleccionar toda la columna donde tengo la información de cada uno de los pagos y también de préstamos. Le doy Enter y me da el 7%, que lo voy a trabajar con dos decimales, 7,01%. Esta tasa que acabo de obtener es la tasa de costo financiero total de este préstamo de 100.000 pesos que se va a pagar con estas cuotas, siendo esta la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta cuota, en ese orden. Una vez que yo determiné esta tasa de costo financiero total, recién estoy en condiciones de aplicarle el efecto impositivo. ¿Está entendido hasta acá? Lo pueden hacer por otros métodos, pero sería aproximaciones sucesivas, porque Bailey en ese caso no podrían utilizar, y aproximaciones sucesivas les va a llevar bastante tiempo. Con el Excel, utilizando el Excel, obtienen un resultado en forma rápida y más exacto que el que ustedes puedan hacerlo en forma manual. ¿Estamos hasta acá?
Entonces, esto sería trabajar en préstamos donde se pacta intereses explícitos o por ahí también implícitos. Si en lugar de tener la tasa pactada entre las partes, tienen el capital obtenido en préstamo y el monto que tienen que reintegrar. Ahora, ¿qué pasa en el caso del endeudamiento con proveedores? ¿Quién me puede dar una idea de qué puede pasar cuando el endeudamiento es con proveedores? Generalmente, ¿tienen tasas de costo financiero las deudas con los proveedores? Suele estar implícita la tasa, profe. Sí, ¿de qué manera? Directamente ponen en el precio que nos venden, directamente cargan ya sería el interés, digamos, que nos cobran por la financiación. Puede ser. ¿Y cómo ustedes podrían, porque eso lo vimos ya, ¿eh? Eso lo vimos cuando hablamos del endeudamiento en la unidad de capital de trabajo. ¿Cómo podrían determinar ustedes la tasa de costo de financiamiento de ese endeudamiento? Conociendo el precio de contado de los bienes. Una forma sería conociendo el precio de contado. Y si no, los proveedores, ¿se acuerdan que yo les había comentado que suelen ofrecer descuentos de acuerdo al momento de pago? Entonces tendrían que trabajar de esa manera. Es decir, si a mí me ofrecen pagar dentro de 30 días con un determinado precio y si pago hoy con un 10% de descuento, bueno, hago el cálculo y ahí sería R sobre P, reintegrado sobre prestado menos 1. O sea, si yo tendría que pagar 10.000 pesos, pero si pago hoy y me das en un 10%, pagaría en vez de 10.000, 9.000. Entonces haría 10.000 sobre 9.000 menos 1 y eso me estaría dando la tasa de costo implícita, porque ahí sí que es implícita en el financiamiento, pero siempre existe. Estamos eso de que me da lo mismo que me pagues hoy o dentro de un mes, eso no es así. ¿Está? ¿Me van siguiendo hasta acá? Bueno, ahora sí. O sea, para todo lo que es endeudamiento, digamos que con esto, sabiendo explicar esto, es suficiente. Ahora vamos a iniciar el cálculo de las tasas de costo de las fuentes propias. Y vamos a comenzar con las acciones. Primera pregunta. ¿Qué tipo de acciones conocen ustedes? Ordinaria y preferente. Y preferidas. Ordinarias y preferidas. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? La ordinaria tiene derecho a voto. ¿Sí? ¿Quiénes son los verdaderos dueños de la empresa? ¿Los de las acciones ordinarias o de las acciones preferidas? Lo de las acciones ordinarias. Los de las acciones ordinarias son los que toman todas las decisiones, tienen derecho a voz y voto. En cambio, el accionista preferido se caracteriza porque tiene acciones que le dan derecho, pero no tienen derecho a voto en las decisiones principales de la empresa. Entonces, generalmente tienen preferencia en el cobro de los dividendos y del capital en caso de liquidación de la empresa. Ahora, ¿en base a qué cobran los dividendos los accionistas ordinarios y en base a qué los accionistas preferidos? Puede ser, profe, que los preferidos cobran en base al contrato que firmaron al suscribir las acciones y los ordinarios en base a la distribución de dividendos que acuerda la asamblea. ¿Qué significa?
¿Qué significa eso en base al contrato? Digamos que no es que firman un contrato, sino que hay una decisión de asamblea sobre las características de las acciones preferidas. ¿Y qué quisiste decir con eso? Que las acciones preferidas como que le garantizan al que las suscribe un rendimiento o una rentabilidad, algo así, no me acuerdo exacto cómo es la palabra, que tipo, al final del ejercicio le garantizan un cierto rendimiento, una cantidad de dinero, si es que hay utilidades. Algo así era, no estoy sí, muy segura. Está bastante bien lo que explicaste. Las diferencias radican en lo siguiente. Primero, los accionistas ordinarios reciben dividendos en la medida que la asamblea de accionistas decida su distribución. Esos dividendos, ustedes saben que pueden ser en efectivo o pueden ser en acciones. Desde el punto de vista financiero, se consideran dividendos solamente los que se reciben en efectivo, los que se distribuyen en efectivo a los accionistas. Porque lo otro lo que es pasar de la cuenta resultados a la cuenta capital. O sea que desde el punto de vista financiero no son dividendos, sí desde el punto de vista contable. O sea que acá va a estar de por medio la decisión de la asamblea. La asamblea va a decidir la distribución, ya lo vamos a ver, es el último punto de esta unidad, de acuerdo a las condiciones que analizaremos después. ¿Qué pasa con el accionista preferido? El accionista preferido va a percibir sus dividendos siempre que haya utilidades del ejercicio o utilidades acumuladas de ejercicios anteriores. No se le puede negar el pago de los dividendos a los accionistas preferidos. Ahora, ¿cómo vamos a calcular esos dividendos? Generalmente se calculan como un porcentaje ya preestablecido sobre el valor de las acciones. O sea que cuando se emiten las acciones preferidas, se establece qué tasa de dividendos se les va a pagar. O sea, se les va a poder decir, bueno, se les pagará el 10% sobre el valor de las acciones, sobre el valor nominal. Y si hubiera inflación, bueno, también se tienen que especificar cómo se va a ajustar ese valor de las acciones a los fines del cálculo de los dividendos. ¿Está entendida la diferencia entre uno y otro? El preferido, vuelvo a repetir, cobra siempre en la medida que haya resultados positivos del ejercicio o de ejercicios anteriores. ¿Y en base a qué? A un porcentaje aplicado al valor de las acciones, al valor nominal de las acciones. El accionista ordinario va a cobrar si la asamblea decide su distribución en efectivo. ¿Estamos? Es muy importante que noten esta diferencia porque el cálculo del costo de las acciones ordinarias, hay una fórmula que es similar, que se puede aplicar tanto en las acciones ordinarias como en las preferidas, a pesar de que el cálculo de los elementos de la fórmula sea distinta. Pero hay otras fórmulas que se aplican a las acciones ordinarias y no se aplican a las acciones preferidas. Entonces ahora vamos a comenzar viendo cómo podemos determinar el costo de las acciones ordinarias a los fines de determinar su inclusión en la tasa de costo de capital. Primera pregunta. A ver si tienen alguna idea. Los dividendos de las acciones ordinarias ¿son deducibles del impuesto a las ganancias como lo son los intereses? No, profe. No. O sea que acá no vamos a tener efecto impositivo. Si yo a ustedes, y acá a ver si alguien se acuerda alguito de matemática financiera. Ay, espérenme que quise compartir. Ahí estamos. Vamos a suponer que las acciones ordinarias
o sea, estoy proyectando emitir acciones ordinarias por 1 millón de pesos. Yo estimo que para colocar todo el trámite previo de colocación, de emisión y colocación en el mercado, me van a implicar gastos para su colocación, gastos de un 10%. Y vamos a suponer que se coloquen a la par. Estas son acciones, valor nominal. Por otro lado, nosotros hemos hecho un proyecto, digamos, donde establecimos que estas acciones podrían llegar a tener dividendos anuales en su conjunto por, digamos, de esos 100.000 pesos anuales. 100.000 pesos anuales de dividendos en forma indefinida en el tiempo. ¿Hasta acá entienden lo que estoy escribiendo o no? Estamos hablando de emitir 1 millón de pesos en acciones ordinarias. La emisión y colocación me va a generar gastos de un 10% y nosotros proyectamos, de acuerdo a todo el estudio de mercado, a todo el estudio de factibilidad, o sea, todo el estudio que hemos hecho de nuestro proyecto de inversión, que vamos a poder distribuir dividendos anuales en forma indefinida en el tiempo por 100.000 pesos. Si yo a ustedes les dijera, con esta información, ustedes pueden calcular la tasa de costo de esta operatoria, ¿qué me dirían? Tírense el lance, no importa que no lo digan bien. Lo importante es que traten de pensarlo. Hay muchas, ¿por qué hago este tipo de ejemplos? Porque en la realidad después se van a encontrar con otras situaciones que quizás ni las vimos en clase. Entonces ustedes tienen que saber cómo interpretar, cómo jugar con la información que tienen. Entonces, por eso me interesa que lo hagan. Primero, ¿qué datos nosotros necesitaríamos como de base, digamos, para hacer el análisis? La empresa, al emitir 1 millón de pesos de valor nominal de acciones, ¿va a recibir 1 millón de pesos? Profe, disculpe. Sí. ¿Puede ser que acá corresponda despejar la tasa de la fórmula que usamos en las rentas perpetuas, donde dice que el valor actual es la cuota sobre la tasa? Muy bien. ¿Vieron cómo pensando un poquito se sale? Perfecto, está muy, muy bien eso. Fíjense, por un lado les digo que vamos a emitir acciones que van a ser colocadas y les aclaré a la par. ¿Por qué? Para no poner otro valor en nuestro cálculo simplemente. Entonces, si yo coloco estas acciones a la par, por la venta de las acciones, ¿cuánto voy a recibir? Por la colocación en el mercado de las acciones, ¿cuánto voy a recibir? Si ustedes van al mercado, emiten acciones y la colocan a la par, si las acciones tienen 1 millón de pesos de valor nominal, ¿cuánto reciben? Nadie me puede... Nominal. Su valor nominal. Cuando la colocación es a la par, se recibe el valor nominal. Pero ¿qué pasa? Yo voy a recibir, sí, 1 millón de pesos de todos los que me compren las acciones. Pero también yo tuve gastos previos. ¿Por qué? Porque no es, digo, emito y me voy al mercado y emito. No, hay un montón de pasos previos que significan gastos. En definitiva, de esta operatoria, ¿cuánto realmente me va a quedar de esa emisión?
900.000, profe. 900.000 pesos. Fíjense que yo voy a recibir 900.000 pesos. Estos 900, ¿de qué surgieron? De relacionar el valor de colocación menos los gastos. ¿Estamos? Muy bien. Estos 900.000 pesos que yo recibo me van a obligar, entre comillas, digo obligar porque se supone que yo estoy creyendo, ¿no es cierto?, fehacientemente, de acuerdo a todos los estudios que hemos hecho, que vamos a distribuir dividendos en efectivo. Y lo vamos a hacer 100.000 pesos anuales en forma indefinida en el tiempo. Y esto es lo que les está indicando a ustedes que es una perpetuidad. Y es una perpetuidad constante porque estamos previendo que el importe de los dividendos en efectivo a distribuir sea siempre el mismo. Entonces, ¿qué datos tengo yo de esa perpetuidad? Tengo el valor actual, que es lo que recibo hoy al colocar las acciones en el mercado, lo que me queda neto. ¿Qué otro dato tengo? La cuota de la perpetuidad. La cuota que es el dividendo que yo voy a pagar. ¿Qué me queda como incógnita? En una perpetuidad constante tenemos 3 elementos, valor actual, cuota y tasa. Entonces me queda como incógnita la tasa. Y esa tasa que tengo como incógnita es la tasa de costo de capital de las acciones ordinarias calculadas por este método. ¿Me van siguiendo? ¿Se acuerdan que el valor actual, yo voy a poner la letra B nomás, pero es una perpetuidad, B sub infinito, ¿se acuerdan? Que era igual a la cuota dividido la tasa. Entonces, la tasa, ¿a qué va a ser igual? A la cuota dividido el valor actual. La tasa, que acá en financiera la llamábamos I, acá todas las tasas de costo de capital se indican con la letra K y de acuerdo a qué fuente de financiamiento sea, lleva un subíndice distinto. Va a ser igual a la cuota. ¿Qué vamos a considerar como cuota? Los dividendos futuros. Fíjense, dividendos futuros esperados. Fíjense que yo hablé de que estamos en un proyecto y que estoy hablando de los dividendos que voy a poder distribuir, no de lo que yo ya distribuí en el pasado. ¿Estamos? Son los dividendos que yo espero poder distribuir. ¿En qué condiciones? En las condiciones actuales de la empresa. ¿Estamos? O sea, son los dividendos que yo entiendo que voy a poder distribuir y si yo voy a analizarlo para un nuevo proyecto, no debería incluir esos nuevos dividendos, sino digamos, lo que tengo previsto distribuir en el funcionamiento actual de la empresa. ¿Por qué? Porque si yo incluyera en estos dividendos lo nuevo, estoy incrementando el costo de la nueva inversión. ¿Entienden lo que les digo o no? ¿Me entienden o no? Yo no. ¿Alguno que me responda, por favor? Sí, profe. ¿Se entiende? O sea, yo di un ejemplo acá a los fines de relacionar esto con la renta perpetua. En la realidad, los valores que se deben tomar para calcular la tasa de costo de las acciones ordinarias es el cociente entre dividendos y valor de colocación neto de las acciones. El tema es, ¿a qué dividendos me tengo que referir? Los dividendos a los que me tengo que referir son los dividendos que la empresa tiene previsto distribuir en el futuro sin incorporar el nuevo proyecto. ¿Y qué debo colocar
como B, o sea, como valor actual, acá en nuestra formulita, el valor de las acciones que voy a emitir a su valor de colocación en el mercado, neta de los gastos. Fíjense, esta B serían los 900.000 pesos de nuestro ejemplo. Pero esta C, que serían los dividendos futuros, no serían estos 100.000 si es una empresa que ya viene funcionando, sino que tendrían que ser los dividendos que la empresa tiene previsto distribuir en el futuro, suponiendo que no se llevara a cabo este proyecto. ¿Estamos? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Qué pasa si la empresa tiene previsto distribuir dividendos que sean crecientes en lugar de constantes? Si la empresa tiene previsto distribuir dividendos crecientes, y vamos a hablar de dividendos crecientes solamente en progresión geométrica, ¿qué pasaría con nuestra fórmula? ¿En qué caso se daría? Supónganse que es una empresa que va haciendo un análisis de cómo viene distribuyendo dividendos. Vemos que es una empresa que ha distribuido dividendos en forma creciente. Supónganse que hace 2 años distribuyó 100.000 pesos de dividendos y ahora, esto hace 2 años, puede ser un plazo más largo, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer un ejemplo corto. Y vamos a suponer que los últimos dividendos que ha distribuido sean de 120.000 pesos. O sea, hoy distribuyó dividendos por 120.000 pesos. Y hace 2 años lo hizo, o vamos a hacerlo distinto, esto hace 2 años, vamos a poner hace 1 año y hoy. Hace 2 años distribuyó 110.000 pesos, 100.000 pesos, hace 1 año distribuyó 110.000 y ahora el último dividendo, supónganse que fuera hoy la fecha de decisión de asamblea, distribuye 120.000. Entonces se hace un análisis y se ve que los dividendos van creciendo. No vamos a trabajar con progresiones aritméticas, se va a trabajar con progresión geométrica. Entonces tenemos que ver cuál es la tasa de crecimiento anual de los dividendos. Tasa de crecimiento anual de dividendos. ¿Quién me puede decir cuál es la tasa de crecimiento anual de estos dividendos? ¿O cómo lo harían? Díctenme la fórmula, ¿cómo lo trabajarían ustedes? Un valor dividido el anterior menos 1. Lo que pasa es que si vos haces un valor dividido el anterior menos 1, vas a tener una tasa de crecimiento acá, otra tasa de crecimiento acá. Entonces, lo que se hace es se trabaja, se toma un periodo de tiempo y se relaciona no para tener varias tasas de crecimiento, sino para tener una tasa promedio. Y entonces relacionaríamos los 120.000 con los 100.000. ¿Estamos? Y trabajar con una tasa media anual. Eso significa que haríamos 120.000 dividido 100.000 elevado, esto es para 2 años, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos la línea del tiempo, fíjense, acá tendríamos 100, acá, a ver, guárdenme, vamos a poner bien. En el momento inicial, digamos, tendríamos 100, que sería el final del hace 2 años.
Acá tendríamos 110. Y acá tendríamos 120. Entonces elevado a la 1/2. ¿Entienden lo que hice? Sí. ¿Sí? Bueno. Elevado a la 1/2 menos 1. Y esto me da, ya les digo cuánto, el 9,54% aproximadamente, 0,0954 para redondear, anual. Entonces, yo puedo afirmar que en principio, si la cosa sigue como hasta ahora y si no incluyo nuevos proyectos, los dividendos van a tener una tasa de crecimiento del 9,54 anual. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Me es válida la fórmula que utilizamos hoy para calcular la tasa de costo? O sea, yo puedo usar esta tasa de costo igual a dividendo futuro sobre valor neto de colocación. ¿O hay algo que no está apareciendo en esta fórmula y que lo tenemos como información acá? Es el mismo. La ¿sí? primera fórmula considera una cuota constante, que no es el caso, porque acá tenemos el perfil creciente en progresión geométrica de los dividendos. Exactamente, entonces no podemos usar esta fórmula, tenemos que usar otra fórmula. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros teníamos la fórmula de valor actual de una perpetuidad en progresión geométrica? ¿Se acuerdan? Que era cuota dividido ¿qué? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan que había una relación? Les digo esto porque quiero que repasen en estos temas matemática financiera porque son de aplicación específica acá. ¿Se acuerdan que cuando la perpetuidad era en progresión geométrica no siempre tenía solución? Y la solución era que Q debía ser menor que 1 más I, o 1 más I mayor que Q. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Sí. Y Q era el 1 más la tasa de variación. Entonces, esto sería valor de la cuota y no era la cuota común, sino que era la primer cuota. ¿Se acuerdan también de eso? Que le poníamos un subíndice porque teníamos cuotas variables. Entonces, a ver cómo hago para poner un subíndice acá. Espérenme que... Bueno, le voy a poner entre paréntesis, cuota 1. Dividido, y hacíamos 1 más I menos Q. ¿Y qué era Q? Q era 1 más la tasa de variación. ¿Se acuerdan de todo esto? En nuestro ejemplo, ¿cuál sería la tasa de variación? Acá, ¿cuál sería la tasa de variación de los dividendos? 0,09. Exacto, esta es la tasa de variación. Lo que acabamos de calcular es la tasa de variación. Y acá la vamos a llamar con la letra G de gato. Estamos para seguir la bibliografía. Entonces, ya tenemos la tasa de variación. Por otro lado, ¿cuál sería nuestra primer cuota? Aquí, o sea, cuando hablamos de las cuotas, ¿a qué nos estamos refiriendo?
A los dividendos que nos van a los distribuir. dividendos futuros esperados. ¿Qué vamos a considerar como cuota 1? 100.000. Pregunto, ¿los 100.000 son un dividendo futuro? Acá escribí yo, fíjense lo que escribí acá. ¿Hay alguno de estos dividendos que sea futuro? No. No. ¿Y cómo puedo calcular el primer dividendo futuro esperado? Profe, ¿puede ser el último dividendo por la tasa de crecimiento? Por 1 más la tasa de crecimiento. 1 más, sí, exacto. Muy bien. Fíjense, va a ser 120.000 por 1 más 0,099545. Ese va a ser mi primer dividendo futuro esperado. 1.09545 por 120.000 me da 131.454. Este va a ser el primer dividendo futuro esperado en las condiciones actuales de la empresa. Fíjense, ¿por qué las condiciones actuales? Porque yo estoy tomando los dividendos que habitualmente la empresa vino distribuyendo. No me interesan cuáles son los dividendos que espero que me genere el proyecto. ¿Estamos? ¿Qué voy a tomar como B, o sea, como valor actual a los fines después de poder calcular la tasa? Yo iba a emitir ¿cuántos pesos en dividendos, en acciones ordinarias, perdón? 1.000.000. 1.000.000, pero íbamos a tener gasto por 10.000, como íbamos a colocarlo a la par, en definitiva íbamos a recibir 900.000 pesos. Entonces, ahí sí, como valor actual, tomo lo que voy a emitir de acciones. ¿Estamos? Pero como dividendo lo hago en base a lo que está vigente, por así decirlo. ¿Entienden o no? Chicos, si hay duda, les pido por favor que me digan, porque esta explicación no la van a tener en ningún libro de finanzas. Por eso se las estoy haciendo con detalle. Porque en finanzas van a aparecer estas fórmulas que ya se las muestro. Fíjense, estas son así como aparecen. Acá hay. Son las fórmulas. Fíjense, K sub S. ¿Por qué S? Porque a las acciones ordinarias se las llama stock. Entonces, K, costo de capital, K sub S. D, dividendos futuros esperados. P es el precio de las acciones en el mercado, o sea, el precio al que voy a colocar las acciones en el mercado, por 1 menos gastos. Nosotros directamente hicimos este cálculo y pusimos. Pero fíjense que al ver ustedes esta fórmula en los libros, si yo no les doy la explicación previa, ustedes no saben por qué existe esta fórmula. ¿Entienden lo que les digo? Lo mismo pasa en el segundo caso, que son los dividendos crecientes. Fíjense, K sub S dice, son los dividendos sobre el precio de las acciones en el mercado neto de gasto, esto es un cociente, más G. ¿Qué es G? La tasa de crecimiento. Pero ¿por qué surge G acá? Y en ningún libro les va a decir. Todo surge de lo que acabamos de ver acá. De este concepto, de esto que acabamos de calcular. ¿Lo entienden? Sí, profe. ¿Y cómo surge G? Fíjense que nosotros tenemos acá, y lo voy a poner más grande, aguárdenme, vamos a aumentar el tamaño de la letra.
Fíjense que en nuestra fórmula G no aparece. En este denominador, y yo lo voy a trabajar el denominador aparte, yo tengo 1 más I menos Q. Pero yo sé que Q, ¿cuánto es? 1 más la tasa de crecimiento. 1 más la tasa de variación. Entonces yo podría poner 1 más I menos, en lugar de Q, poner 1 más G. Sacar paréntesis y voy a tener 1 más I menos 1 menos G. Los dos unos se van y acá me queda I menos G. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo quedaría esta fórmula. En lugar de poner esta fórmula, tal como la puse acá, yo puedo poner que es igual a la cuota 1 dividido I menos G. Voy a poner entre paréntesis el I menos G. Y después hago los pasajes de término. ¿Y qué me va a quedar? Paso I menos G al primer término, digamos, y me queda el valor neto de colocación por I menos G igual a la cuota 1. Paso B al segundo término y me queda I menos G igual a la cuota 1 dividido B. Y después, ¿qué hago con esta G? Paso sumando. Y igual a la cuota 1 dividido B, y voy a poner un paréntesis, más G. Más G, que es lo que ustedes tienen en la filmina. Fíjense, en vez de, acá nosotros habíamos puesto cuota 1, pero ¿qué es cuota 1? Es el primer dividendo futuro esperado. Acá habíamos puesto B, que es el valor actual, el valor de colocación, digamos, neto de estas acciones en el mercado. En nuestra filmina que tenemos el precio de colocación por 1 menos los gastos, o sea que es el valor neto de colocación. Y al final, más G. Y G es la tasa de crecimiento o tasa de variación esperada en los dividendos. ¿Estamos hasta ahí? Profe, ¿Sí? ¿usted puede subir el Excel al aula virtual después? Bueno, lo voy a hacer más prolijito y se los mando. Muchas gracias. Un poquito. Sí. No, les digo, me tomo mi tiempo porque después, o sea, estudiar una fórmula de memoria es como que no tiene sentido. Yo creo que de esta manera ustedes saben por qué están aplicando esa fórmula y de dónde sale la información. Y les va a ser mucho más sencillo resolver el cálculo, digamos, sabiendo qué información necesitan, si es que tienen que calcular el costo por este método, porque tenemos otros métodos más para calcular el costo de las acciones. De todas maneras, estos métodos son los que se usan en nuestro país. ¿Estamos? Yo voy a dejar acá porque creo que quedan 5 minutos y ya no me va a dar el tiempo para continuar. Lo que expliqué, ¿quedó entendido? Lo que sí les pido, por favor, que lo entiendan, es que cuando uno habla de dividendos futuros, sean constantes o sean variables,
son los dividendos futuros esperados, pero en la situación actual de la empresa, no con el nuevo proyecto, porque si no, si el nuevo proyecto fuera rentable, estaríamos inflando el costo de las acciones ordinarias. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Bueno, para la próxima clase, por favor, tráiganse todas las dudas, porque recuerden que después tenemos el parcial. Así que todo lo que no entiendan, cualquier duda que tengan, la traen y la vemos acá. ¿Está? Voy a dejar de compartir pantalla y bueno, si no tienen ninguna otra consulta, los despido hasta la próxima clase. Y estudien, por favor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.